Hola, ¿qué tal? Pues hoy voy a intentar explicarles el concepto de poder de Michel Foucault, el cual no debe entenderse como un concepto aislado, sino en relación a una serie de conceptos tales como el dispositivo, que se refiere a cómo se conectan las prácticas sociales con los discursos a través de ciertas lógicas estratégicas en respuesta a la construcción de ciertos problemas o cierta manera de construir los problemas, las tecnologías de autogobierno y vigilancia, que se refieren a cómo nosotros nos domesticamos y seguimos ciertas normas, nos vigilamos a nosotros mismos y vigilamos a los demás, la construcción histórico-contingente de objetos discursivos y la normalización de prácticas sociales. En fin, son varios conceptos interconectados que vamos a intentar explicar y más que nada ejemplificar, ¿no? Porque esa es la mejor manera de explicar algo. Y bueno, la principal característica o una de las principales características de el concepto de poder de Michel Foucault es que se diferencia el concepto de poder de la teoría marxista. ¿Por qué? Porque la teoría marxista te dice que el poder se concentra en un punto específico de la estructura social. Recordemos la relación de clases sociales, ¿no? Tienes la burguesía y tienes la clase trabajadora y hay una relación salarial a través del cual la primera explota a la segunda. Foucault te dice, para nada, el poder está disperso a lo largo y ancho de la estructura social y penetra inclusive en nuestras mentalidades, ¿no? Por aquello del autogobierno que les dije, ¿no? Cómo nos gobernamos a nosotros mismos. Y esto se vio muy claro en la pandemia, con el discurso científico, el discurso médico, construyendo el objeto discursivo de la pandemia, construyendo sus causas, haciendo un diagnóstico de por qué está pasando esto y ofreciendo soluciones, ¿no? De cómo vamos a salir de esta crisis, qué decisiones vamos a tomar, qué políticas públicas vamos a implementar y cómo lo vamos a monitorear, ¿no? Y la forma misma del monitoreo, del decir, ¿no? Que en esta nación ya hay tantos casos, ¿no? O en este estado ya hay tantos casos, hablar de casos, hablar de cubrebocas, eso influencia nuestro comportamiento, nos ponemos el cubrebocas, quédate en casa, tú mismo te adiestras, ¿no? Te domesticas en relación a este discurso y se regularizan las relaciones de poder porque nosotros mismos nos estamos vigilando, ¿no? Ponte el cubrebocas, ¿no? Y esto también podemos trasladarlo al terreno de la economía y de las instituciones. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, donde trabajan ciertos gurús economistas egresados de universidades prestigiosas, ojo, y Michel Foucault siempre hizo énfasis en que ciertas personas son las que están autorizadas para emitir ciertos discursos y discriminar otros, ¿no? Otros discursos, otras formas de construir conocimiento, otras formas de construir la verdad. Por ejemplo, el conocimiento científico, que puede discriminar a formas alternativas de medicina, ¿no? Y eso cuando ese discurso científico lo porta un científico, ¿no? El hecho de que sea un científico el que esté hablando o un economista del Fondo Monetario Internacional permite, o sea, le da cierta autoridad al discurso, ¿no? Y permite discriminar a otros porque no siguen sus criterios, ¿no? Y entonces, vamos a poner otro ejemplo. Tenemos que Michael Porter, un economista experto en administración, publica un libro llamado La ventaja competitiva de las naciones, por ahí de los 90s. Y este libro fue muy influyente porque sugiere de una forma muy concreta el qué políticas públicas debes tomar para articular tu nación a el mercado global, ¿no? Un diamante que tiene cuatro factores principales, tú debes hacer un análisis de tu nación en relación a esos factores y tomar decisiones. Entonces este diamante se empezó a popularizar, se empezó a convertir en una marca de conocimiento, en un régimen de verdad, porque empezó a ser replicado en diferentes contextos, ¿no? O sea, primero lo publicó Porter en su libro, después que instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Comisión Europea o secretarías de Estado lo empiezan a tomar, lo recontextualizan para sus naciones o hasta a nivel local, gobiernos estatales, y
se empieza a difundir como la mejor manera de tomar decisiones para articularse al mercado global, ¿no? Y generar crecimiento económico, de acuerdo a sus criterios internos, ¿no? Y después estas políticas públicas, que primero eran paradigmas académicos, se convierten en políticas públicas, empiezan a transformar las instituciones, empiezan a moldear el sentido común, empiezan y sobre todo si se cumplen los objetivos que postulan, ¿no? Si se cumplen los objetivos de crecimiento económico. Pero puede haber una crisis que disloque estos paradigmas institucionalizados y que otros discursos se vuelvan hegemónicos porque otros académicos postulan otras soluciones, otros campos de conocimiento que a la vez son campos de poder que se empiezan a popularizar y permiten ejercer control, construir objetos de gobernanza y domesticar o adiestrar a los que toman las decisiones, ¿no? A los politólogos, a los asesores. Y, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional publica constantemente índices de competitividad, ¿no? O estudios de predicciones económicas, ¿no? Un índice de competitividad permite vigilar a todas las naciones, ¿no? Porque ahí vas calificando el crecimiento económico de cada una de ellas, ¿no? ¿Tú cómo lo hiciste, no? No, 2.5 de crecimiento económico, ¿no? Esta nación no lo hizo muy bien. Y ya luego te puede decir, ¿no? ¿Por qué? Porque no implementó cierta política, ¿no? Entonces ahí también es una manera de implementar políticas de racionalidad neoliberal, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, se ejerce vigilancia, se ejerce control, se ejerce disciplina, y este mecanismo, esta tecnología de poder del Fondo Monetario Internacional, también se relaciona mucho con el concepto de panóptico de Michel Foucault. ¿Qué es el panóptico? El panóptico es un modelo de cárcel que se sugirió por ahí alrededor de 1700 por Jeremy Bentham, me parece, en donde hay una torre, digamos, en medio de la cárcel. La cárcel es como un círculo donde las celdas de los reos están una sobre otra en varios pisos, pero los reos no pueden ver si hay alguien en la torre que los está vigilando. Entonces ellos tienen que comportarse como si alguien los estuviera vigilando, inclusive aunque no los estén vigilando, ¿no? Porque la torre está cubierta de cierta manera, ¿no? Entonces este principio donde tú te domesticas, o sea, también puede relacionarse a este mecanismo del Fondo Monetario Internacional, ¿no? De cómo sientes que te están vigilando, ¿no? Te están vigilando a tu nación, entonces te tengo que seguir porque si no me van a evidenciar o me van a meter en problemas con mis socios, en fin. Otro concepto importante del marco teórico de Michel Foucault es el dispositivo. El dispositivo es, como comentaba un poco al principio, es una serie de discursos, prácticas sociales, materialidades, planos, códigos de conducta, normas, sugerencias de políticas públicas, manuales de organización, que son las diferentes formas en las que se consolida un campo de conocimiento, pero no se trata solo de un campo de conocimiento, sino conocimiento y prácticas, ¿no? Y una alineación estratégica entre conocimiento y prácticas que permite solucionar ciertas problemáticas, ¿no? Fundamental la manera de problematizar, la forma de enmarcar el problema, con un problema técnico fundamental, los criterios, fundamental el discurso y la constitución de la verdad. Pero bueno, yo creo que con esto podemos concluir. La verdad, la explicación se queda un poco corta. Voy a regresar a estudiar más a Michel Foucault y después vendré con una explicación un poco más precisa para delinear los contornos de cada uno de estos conceptos y darles ejemplos claros para que así ustedes puedan apropiarlos y intentar aplicar estos conceptos a la realidad social y la realidad política. Muchas gracias.